Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, pues hoy el canal de tu profe de RI se viste de gala, de manteles largos, porque tenemos a una invitada muy especial. Ella es la doctora Melba Falk Reyes, quien es catedrática de la Universidad de Guadalajara, muy distinguida, muy reconocida. Ella es, pues, doctora en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima y también maestra y candidata a doctora en Economía por la Universidad de Colorado. Pues está trabajando en la universidad desde el 87 y en el Departamento de Estudios del Pacífico desde el 89. Amigos y amigas, créanme, si hay alguien experta en Japón en este país, es la doctora Melba, y por eso le agradezco y me enorgullezco de tenerla como invitada especial para esta sesión. Doctora, buenos días, bienvenida, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un honor también estar en tu programa. Jesús, realmente considero que estás haciendo una gran labor y muy encomiable y te felicito. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar, doctora. Sobre todo porque, bueno, de lo que estamos tratando de hacer o de impulsar en este canal es justamente acercar pues la educación universitaria con la mayor calidad posible a la gente, incluso a la gente que no fue a la universidad o que no tuvo oportunidad de estudiar relaciones internacionales por alguna otra razón, pero que hoy en día, ante el surrealismo que estamos viviendo en la época contemporánea, pues se requiere acercar herramientas de análisis y que, bueno, la gente vaya teniendo a la mano información más confiable para que pueda sacar sus propias deducciones de estas dinámicas internacionales, doctora, que como bien saben, pues impactan nuestra vida cotidiana. Doctora Melba, quisiera preguntarle justamente, pues, lo que está pasando en Japón. Japón, al parecer, había reaccionado un poco tarde en cuanto a medidas de contención del COVID-19 y, sin embargo, al parecer, ya es algo que tiene controlado. En perspectiva general, doctora Melba, ¿qué nos puede decir de Japón y de su manera de estar enfrentando el COVID-19? Bien, como tú lo mencionas, sí es importante tener una perspectiva de la situación de Japón. Antes de entrar a esta epidemia, voy a dar alguna información sobre todo de la economía japonesa. Me gustaría nada más empezar diciendo que efectivamente Japón es uno de los países que ha tenido una respuesta favorable en el sentido de que hasta el día de ayer, por ejemplo, teníamos 16.787 contagiados en Japón con 899 fallecimientos. Esto compara con México, donde tenemos 90.000, al día de ayer, 90.644 contagios, y, o sea, casi 5 veces más, y 9.930 fallecimientos. Ambos países tienen más o menos la misma población. Japón, 126 millones de habitantes, México, 127 millones. Entonces, idea de que efectivamente el contagio del virus en un nivel mucho más controlado en Japón. Sin embargo, esta respuesta ha sorprendido a muchos porque Japón empezó desde el punto de vista del gobierno una respuesta tardía. Hasta el 7 de abril, el primer ministro Shinzo Abe declaró la emergencia en el país, 7 de abril. El primer caso registrado se tiene el 16 de enero. Debemos recordar que en Japón este año, en el verano, se iban a llevar a cabo los Juegos Olímpicos y entonces hay muchos analistas que, bueno, suponen que esta respuesta tardía por parte del gobierno del ministro Abe se debía en parte a que estaban viendo si podían controlar la pandemia para efectivamente tener los Juegos en el verano. Sin embargo, eso no fue posible. En marzo 23,
ya se declaró, junto con las autoridades encargadas de los Juegos Olímpicos, que ya no iban a llevarse a cabo los Juegos este año y que se posponían para el 2021. Eso fue el 23 de marzo. Ahora bien, el 27 de febrero, solo para poner una perspectiva, el ministro Abe cerró las escuelas en Japón. Fue de los primeros países que cerraron las escuelas, pero no declaró emergencia. La emergencia se declara hasta abril, el día 7 de abril. Se dan parcialmente las restricciones en mayo 14 en 39 de las 47 prefecturas. Y en mayo 25 ya se deja fuera, es decir, se declara ya fuera de las restricciones el 25 de mayo, y ya incluiría sobre todo Tokio, ¿verdad? Porque Tokio, pues como tú sabes, es una ciudad que tiene 14 millones de habitantes. El área conurbada de Tokio tiene 40 millones de habitantes, con las prefecturas aledañas, en un espacio, es el área regional de Kanto, que tiene un diámetro de 100 kilómetros. Entonces, eso nos da una idea del congestionamiento, sobre todo en el transporte público, en las estaciones del tren, en fin. Y por eso Tokio era, y después voy a mencionar un poco sobre la gobernadora de Tokio, Koiko, que ha tenido un papel importante en tratar de presionar porque se tomen medidas más urgentes. Entonces, a pesar de esta respuesta tardía del gobierno y algunas veces ambivalente, la respuesta ha sido favorable. Entonces es algunos llaman el misterio de Japón, ¿no? Entonces quisiera poner en perspectiva, sobre todo desde el punto económico, qué estaba pasando en Japón previo a la pandemia. Como todos sabemos, Japón entró en un proceso recesivo desde la década de los 90. Más bien en un lento crecimiento, como de 1.1% en toda la década de los 90, que compara con el crecimiento en Japón en la década anterior de 4%. Es decir, a partir de los 90, la economía japonesa empieza a crecer a un ritmo de 1/4 comparado al periodo anterior. Y desafortunadamente Japón, a pesar de que se han implementado muchas medidas de tipo estructural, sobre todo fiscales, de desregulación de algunos de los sectores que estaban excesivamente desregulados, desafortunadamente Japón no ha logrado recuperar esas tasas de crecimiento. Claro que la economía japonesa es una economía ya madura, es una economía que es la tercera economía del mundo y la principal en términos de ingreso per cápita en Asia, por ejemplo. Su nivel de desarrollo es muy alto. Y bueno, recordemos que brincándonos a 2011, Japón sufrió el tsunami en todo el área noreste de Japón, en el área de Tohoku, y tuvimos el problema con la planta de energía nuclear en Fukushima. Eso también trajo serios problemas a Japón en cuanto a la generación de energía, porque los japoneses no tienen petróleo, todo lo importan, y 1/3 de la energía era generada por plantas nucleares. Entonces, cuando se viene el problema de Fukushima, también afecta la oferta de la energía nuclear y eso obviamente afecta la producción. Entonces, en 2011 los japoneses tuvieron ese problema y también recordemos, 2008 Japón fue de las economías más abatidas por la gran recesión. El PIB japonés en ese año, en 2008 y 2009, cayó en los 2 años alrededor de un 6%, 1.2 un año y 5% el otro, o sea, fue una caída muy grande. Entonces, Abe
el primer ministro Abe entra en 2012 ante este panorama, ¿no? Y aquí él propone este nuevo plan de desarrollo de Japón que todos conocemos como Abenomics. Y Abenomics tenía 3 flechas, como lo planteó el primer ministro Abe: política fiscal, política monetaria y reformas estructurales. La primera que avanzó fue la política monetaria. El Banco Central de Japón, el Banco de Japón, empezó a tener una política monetaria expansionista para elevar el crecimiento, porque la economía parecía estancada en un crecimiento de 1% con deflación, es decir, con un decrecimiento de los precios. Entonces, eso no favorecía poder alcanzar tasas mayores de crecimiento. Entonces, Abe empieza con la política monetaria muy expansiva. El Banco de Japón interviene en compra de bonos, en teoría cuantitativa, en compras cuantitativas, y una política fiscal también, pero Japón, hay que acordar que tiene una deuda pública interna muy alta, muy elevada, alrededor de 2 veces el tamaño de la economía. Entonces, también era una preocupación del gobierno de Abe disminuir los déficits fiscales que se venían presentando, ¿no? Para eso, obviamente, requería subir impuestos. Hubo un aumento de esto recientemente en octubre del año pasado, del impuesto sobre ventas de 8 a 10%. Y entonces, el último trimestre de 2019, ya la economía japonesa presentó una tasa negativa de crecimiento, que fue en parte provocada por una contracción de la demanda, por el aumento en el impuesto al consumo, y también hubo un ciclón en Japón que está muy expuesto a fenómenos naturales, y entonces esto provocó esa caída en la producción. Además, Japón ahora depende más del sector externo. Las exportaciones en el PIB de Japón representan 18%. Hace unos 10 años representaban 10%. Entonces, la economía japonesa ahora depende más de la demanda externa. Entonces, por todos estos problemas entre China y Estados Unidos, el mayor proteccionismo, etcétera, el comercio internacional estaba desacelerándose y obviamente eso afectaba también a Japón. Entonces, la economía, antes de entrar al COVID, ya estaba resintiendo una mayor contracción. Otro aspecto que me gustaría señalar de la economía japonesa, que tiene un impacto importante ahorita, es la estructura poblacional. En Japón está aumentando a una tasa acelerada el número de personas, el porcentaje de personas mayores de 65 años. Actualmente ese grupo representa 28% de la población, las personas mayores de 65 años. Para darnos una idea, en 1900 representaban 12, entonces a 28% se ha más que duplicado. Y claro que la fuerza de trabajo ha tendido a reducirse. La población entre 15 y 64 años ha pasado de 70% a 60%. ¿Por qué? Porque este envejecimiento de la población se ha visto acompañado por una baja tasa de natalidad. 1.4 hijos por mujer en Japón es una tasa muy baja. Entonces, esto ha tenido repercusiones también en la fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo, todo lo demás constante, ha tendido a reducirse. Y si la fuerza de trabajo se reduce, pues todo lo demás constante, el PIB también se va a reducir, a menos que aceptemos migración. Pero Japón ha sido muy conservador en cuanto a recibir trabajadores migrantes
de otros países. Ha ido relajando esas reglas precisamente por esta situación, pero Japón no es un país que haya abierto sus puertas a la migración, la tiene muy controlada. Entonces, el problema demográfico para Japón es un reto enorme y eso además significa un mayor gasto en seguridad social para esa población. Además, toda la población en Japón tiene un seguro médico universal, acceso a la salud universal. Y nosotros sabemos que las personas mayores pues necesitan más cuidados médicos, etcétera. Entonces ese gasto ha tendido a aumentar y por eso el déficit fiscal ha tendido a aumentar. Entonces, creo yo, una de las características salientes en Japón en las últimas décadas. Y lo otro es un mercado de trabajo dual. En Japón, antes teníamos la idea de la seguridad del trabajo, las personas entraban a una empresa y ahí se iban a retirar en esa empresa, iban a obtener incrementos por su productividad y después por antigüedad, simplemente, ¿verdad? Pero a partir de los 90, cuando se empieza a presentar esta situación de un lento crecimiento, se empieza a dar el empleo de trabajadores que se llaman no regulares, es decir, trabajadores que no tienen los mismos, la misma seguridad en el empleo. Estos trabajadores en 1982 representaban 17% de la fuerza de trabajo. Ahorita representan 38%, los trabajadores no regulares. Y por supuesto los regulares han descendido, ahora representan 62% y antes era el 80%. Es decir, con esa estructura de trabajo, allá en los 80, pues 80% de los trabajadores tenían seguridad en el empleo. Actualmente ese no es el caso. Entonces estos trabajadores son más vulnerables. No es economía informal como aquí en México, pero sí son trabajadores más vulnerables que no tienen todos los beneficios que tiene un trabajador regular. Como consecuencia de estos cambios demográficos y de este cambio en la estructura dual del trabajo, la mujer ha tendido a participar más en el mercado. Y no nada más eso, la mujer es la que participa más en el mercado de trabajadores no regulares. Los dos se han aumentado para hombres y mujeres, pero más para las mujeres que para los hombres. Y eso también está afectando las tasas de natalidad, ¿verdad? Porque entonces ahora se ha retrasado la edad en que las mujeres se casan y la edad en que las mujeres tienen hijos. Y Japón es uno de los países que, bueno, ese es otro tema, pero es uno de los países en que la desigualdad de género es mayor, ¿no? Hay fuertes desigualdades de género en términos de ingreso y de condiciones de trabajo, pero la mujer ha tenido que entrar al mercado de trabajo porque la fuerza de trabajo se está contrayendo. Y algo importante de destacar es que las mujeres en Japón, en general toda la población en Japón, tiene un nivel de educación alto. Es decir, son personas, estamos hablando al menos con un nivel de bachillerato o universitario, ¿no? Entonces, es una reserva de fuerzas de trabajo ahí que no ha sido utilizada eficientemente, esa reserva de fuerza de trabajo, por las mismas condiciones que la mujer enfrenta. No existe suficientes guarderías para cuidar los hijos cuando están pequeños. Entonces la mujer, cuando tiene sus hijos, se retira del mercado de trabajo. Regresa cuando ya están más grandes, tienen unos 10 años, y entonces ella ya se desconectó del mercado de trabajo. Cuando regresa, es aceptada en las empresas para realizar trabajos, lo que llaman office work, ¿no?
para atender la entrada de los clientes en las empresas, para servirte, en fin, actividades no tan productivas, a pesar de que las mujeres tienen un nivel de educación alto. Entonces, resumiendo, Japón venía con un crecimiento muy lento, con un reto demográfico muy alto, que acompaña a una deuda pública muy alta, y con una fuerza de trabajo que se está contrayendo, y ante ese panorama, pues era urgente, ABE así lo veía, además establecer reformas estructurales. También el Womenomics de ABE iba en ese sentido, de mayor participación de la mujer en el trabajo, y también reforma a sectores que se habían quedado rezagados en términos de productividad, como por ejemplo el sector agrícola, el sector de distribución. En esas estaba Japón cuando llega el COVID. Pero ya traía un problema de recesión, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Como ya mencioné, el gobierno tuvo, en términos del manejo del problema de la salud, tuvo una respuesta tardía. En términos económicos, ha introducido 2 paquetes muy grandes. Cada paquete ha representado 20% del PIB. Esto en términos de política fiscal. El primer paquete se introdujo el 20 de abril. Y entonces ese primer paquete tenía 4, digamos, objetivos. 1, en relación específicamente a medidas relacionadas con el sector salud, aumentar el número de pruebas, estamos hablando 20 de abril, aumentar el número de pruebas, que por ejemplo Corea empezó a aplicar mucho antes, ¿no? Y número de pruebas masivas, fortalecer a los hospitales con equipo adecuado, porque también había escasez de equipo en los hospitales y de protección para el personal de salud. Y también crear, los japoneses trataron de que las personas que se contagiaban se pudieran aislar en lugares que no fueran sus casas, en hoteles, etcétera. Entonces, parte de este presupuesto se iba a dedicar a este tipo de medidas. En cuanto a los negocios, ese paquete de 20% del PIB, uno de los objetivos era diferir los pagos de impuestos de los negocios y los pagos a la seguridad social, es decir, para que pudieran pagarse en un tiempo posterior, ¿no? Otra medida que tuvo mucha difusión fueron los pagos en efectivo dentro de ese mismo paquete, pero ahí también el primer ministro Abe mostró cierta ambivalencia, porque primero dijo que se iban a otorgar 200,000 yenes por hogar, y después, cuando la medida se aprobó el 20 de abril por el gabinete, cambió y se fueron a 100,000 yenes por persona. Este paquete fue aprobado el 29 de abril ya por la dieta, ¿no? Y también en ese paquete se incluyó a las pymes de 2 millones de yenes, a aquellas pymes que estuvieran en problema por la baja en las ventas, por el COVID. Entonces, básicamente, esos 3 apoyos, más un apoyo a la demanda, por ejemplo, turismo. En Japón el turismo, no nada más interno, el turismo interno ha sido siempre muy fuerte y una fuente de ingresos para diferentes comunidades, y ahora pues Japón recibe más turistas externos también, internacionales, y entonces incluso se han anunciado apoyos para pagar pasajes, para pagar hoteles, etcétera. Eso con el primer paquete. El segundo paquete, que también representa 20% del PIB, o sea, entre los dos, 40% del PIB, es
el mayor paquete aplicado en el mundo. Este segundo paquete se introduce a fines de mayo y incluye básicamente, digamos, dos grandes rubros. Un 70% está dedicado a facilitar y a apoyar el endeudamiento de las empresas a través de bancos de todo el sector corporativo financiero estatal de Japón y también bancos privados para que ayuden a su vez a las empresas, ¿no? A otorgar préstamos a tasa cero de interés, con largos periodos de gracia, en fin. Entonces, 70% de ese paquete va dirigido básicamente a las pymes, a pequeñas y medianas empresas, canalizados los fondos a través del sistema financiero, ¿no? Y el otro 28% incluye otra vez pagos directos, pero en este caso, por ejemplo, reconocimiento a los médicos y enfermeras por su labor, entonces un bono a los médicos y enfermeras, apoyo también a las rentas, porque hay familias que ya no pueden pagar la renta, o pequeñas empresas, entonces apoyo directo al pago de las rentas por 6 meses, mientras se supone que las empresas vuelvan a recuperar su actividad. También a escuelas, porque las escuelas ya regresaron otra vez y se están dando algunos rebrotes en escuelas. Y entonces tienen que apoyarlas por todo este nuevo tipo de medidas para el aislamiento y acondicionar los lugares para que haya los menos contagios. También apoyo a los artistas, a padres solteros, madres y padres solteros. El número de madres solteras en Japón ha aumentado 700,000 en 2018 y por lo general estas madres están en situación de pobreza, increíble en Japón, pero ese es el caso. Y también apoyo a artistas, digamos. Entonces este segundo paquete va a ser aprobado por la Dieta el 16 de junio. El primero fue aprobado el 29 de abril. Entonces, aquí ya ha habido, en términos de la gestión de estos paquetes, son 1000 reglas. Yo entré al sitio del METI, del Ministerio de Economía y Comercio de Japón, que tiene todas las reglas. Bueno, para cada tipo de apoyo hay una serie de regulaciones que las empresas y todo el mundo tiene que seguir. Entonces, el avance ha sido lento. El trámite burocrático es bien complejo. Entonces, no, el paquete está aprobado, pero la ejecución va lenta, ¿no? Entonces, este segundo trimestre, ayer precisamente, se está estimando que el PIB japonés va a caer 11%, una estimación. Claro que ahorita las estimaciones todas son hasta cierto punto de especulación, es difícil decir cuánto, pero ya los analistas económicos están diciendo que el segundo trimestre menos 11%. El primer trimestre cayó menos 3%. Y el último trimestre de 2019, 7%. Entonces, sí, Wow. la economía, perdón, y el Fondo Monetario Internacional calculó que para todo el año, suponiendo que hay recuperación en los segundos 2 trimestres, la economía japonesa va a tener una contracción de 5.2% hasta ahorita, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, y Japón ha tenido estos buenos resultados, ¿cómo? No se han hecho tantas pruebas, las respuestas han sido tardías para el aislamiento, ¿verdad? Hasta el 7 de abril. Y entonces hay analistas de Japón especializados
en el comportamiento social, atribuyen que este resultado positivo es más bien resultado de ese comportamiento social ya un comportamiento, digamos, enraizado en los japoneses, en la tradición japonesa cultural, en los hábitos que tienen los japoneses de higiene, en el distanciamiento que ellos tienen. Por ejemplo, los japoneses no se saludan con un contacto físico, hacen una genuflexión para saludarse, siempre hay una distancia con tu interlocutor. Llegas a tu casa y te quitas el calzado para entrar a la casa. Son extremadamente limpios, siempre están lavándose las manos. Y entonces, bueno, y por otro lado, tienen acceso universal a la salud. La población en general no es obesa, es una población delgada, la japonesa, y tiene Japón la más alta esperanza de vida en el mundo. 83 años para los hombres, 87 para las mujeres. Eso no es casualidad, es un reflejo de los hábitos de vida que tienen los japoneses. Entonces ya hay analistas que dicen, bueno, este resultado no es un misterio, es resultado del comportamiento social en Japón. Y porque la respuesta del gobierno ha sido lenta, ambivalente, y probablemente una de las razones es esperar a poder realizar los Juegos Olímpicos, en fin, otro tipo de interés. Entonces, por ejemplo, aquí la gobernadora de Kioto, ella insistió mucho antes que el primer ministro Abe tomara el tipo de medidas que había que tomar de aislamiento, ella insistía que había que ya establecerlas en Tokio, porque tenía ella mucho temor de que en Tokio el contagio fuera masivo y que el sistema de salud no fuera capaz de atender a un incremento sustancial de los enfermos, tomando en cuenta además que las personas de la tercera edad en Japón tienen una alta participación, 28%, casi, ¿no? Casi una tercera parte de los japoneses ya. Entonces, eso pues pone más presión porque las personas de la tercera edad son más vulnerables al virus, ¿no? Ahora, doctora, me deja sin palabras y bueno, justamente por eso estoy aquí tomando nota, escuchando todo lo que nos está diciendo atentamente. Mire, quisiera comentar particularmente algo para que la gente que nos escucha pues lo tenga en consideración. El yen japonés, el tipo de cambio, un peso mexicano es más o menos 5 yenes aproximadamente, ¿verdad? Sí, bueno, en dólares, un dólar son 100 yenes ahorita, más o menos. Más o menos. Entonces, sí, un peso mexicano equivale a 5 yenes. La otra cosa, mencionó la palabra dieta, para que la gente entienda qué significa esto. Estamos hablando del Parlamento el Congreso. Japonés. Sí, Congreso. Así es. Y la otra cosa que mencionó muy interesante, menciona todo este apoyo que el gobierno japonés está dando a las personas en lo individual, pero también al sector empresarial para mantener una especie de orden en lo que se reactiva la economía. Antes de esto, y ya nos lo explicó también, el crecimiento de la deuda de Japón era más o menos de un 238%, muy alto. Entonces, uno de los impactos del gran confinamiento en la economía japonesa va a ser que todavía va a aumentar un poco más o mucho más la deuda. Y esto se va a traducir en que de alguna manera o se va a combinar con el decrecimiento de menos 11 puntos porcentuales del PIB, tomando en cuenta que el PIB japonés es uno de los PIBs más grandes en el mundo. Sí. Entonces, si combinado con esto que menciona de la vejez, es decir, que buena parte de la población de Japón pasa a tener más de 65 años, pero por otro lado, no se está cumpliendo con la tasa de natalidad, de sustitución de la natalidad, que es 1.4 por mujer. Estamos hablando que, y ahí viene mi preocupación, era lo que le quiero preguntar,
pues está dando condiciones apocalípticas para un país que incluso manejó relativamente muy bien la pandemia y aún así está o se va a ver seriamente afectado en muchos otros aspectos, también a causa de las cuestiones estructurales que ya traía arrastrando de por sí. No me quiero imaginar, doctora, para los que no están manejando bien esta crisis del COVID-19. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es su perspectiva o hacia dónde se enfila Japón? ¿En cuánto tiempo prospecta usted que se va a recuperar? ¿En años, en meses? ¿Cuál es su especulación o prospección al respecto, doctora? Bueno, todo ese tipo de proyecciones actualmente son realmente pura especulación, ¿no? Yo lo que diría es, bueno, el 11% al que me refería es el segundo trimestre de este. Para el año completo es 5%. 5.2%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces Las es tremendo, proyecciones. ¿no? Sí. Entonces, eso sería equivalente a la caída que tuvo Japón en 2009. También cayó como 5.1%, pero el año siguiente se recuperó, tuvo una recuperación en V de 4.6%. Desafortunadamente, eso fue 2010. 2011, el tsunami y otra vez la economía volvió a caer, ¿no? Pero Japón ha sido un país que ha mostrado una fuerte resiliencia, es decir, todo este comportamiento social del que estamos hablando y un enfoque más colectivo, comunitario, yo creo que ha permitido a Japón salir victorioso, algunas veces mejor que en otras, pero de muchas crisis, no digamos la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que quedaron destruidos y se lograron levantar. Pero después del tsunami, que destruyó una parte muy importante del aparato industrial de Japón y además detuvo un 30% de la generación de su energía se vio afectado. Y después de 2011, los japoneses empiezan nuevamente a recuperarse. En 2012 el crecimiento del PIB fue otra vez 1.5% después de haber decrecido el año anterior. Entonces, en los fundamentos, porque Japón, cuando digo es una economía desarrollada, tiene un alto nivel de desarrollo tecnológico y también algo que hay que tomar en cuenta es que a partir de los 80, cuando hubo una acción del yen, que esa es otra historia, pero muchas empresas empezaron a salir de Japón a invertir en el extranjero. Japón tiene ahorita 25,000 filiales en el mundo. De esas, como 60% están en Asia, el resto en Europa y aquí en América del Norte. Nosotros tenemos en México 1.200 empresas filiales japonesas, muchas de ellas en el sector automotriz, y en Estados Unidos hay como más de 3,000 empresas. Entonces, en el sector automotriz, que es el que yo más conozco, 40% de la producción que realizan todas las empresas automotrices de Japón se realiza fuera de Japón, no en Japón. Entonces, ahora, por ejemplo, se vieron afectadas todas las cadenas de producción, las cadenas globales de producción, por el temprano. Y Japón tiene 5,000 filiales. Entonces, el envío de partes y componentes de bienes intermedios, que ahora es el comercio más intenso por la globalización, la fragmentación de la producción, etcétera, es el comercio en bienes intermedios, no bienes finales. Entonces ahora con el COVID, esas cadenas se vieron interrumpidas y por eso paró mucha de la producción. Entonces eso ha puesto a muchos gobiernos
a evaluar esas cadenas, depender de una sola, bueno, en su mayor parte de una fuente como China, ¿no? Ahora se está considerando diversificar. Y Japón hace unos días también anunció que parte de estos apoyos van a ser para empresas, para reubicación de empresas desde China a Japón o a otros países. A nosotros ahí nos abre una oportunidad, porque pudiera, pero ese ya sería otro cuento, pero ahí nosotros podríamos aprovechar, y sobre todo ahora con el TEMEC, porque nos incrementó el TEMEC la regla de origen a 75% de 62%. Entonces, 75% de las partes y componentes de los coches tienen que ser procedentes de Norteamérica, ¿no? Entonces, ahí podría haber dos opciones: una, traer más inversión que se establezca en México, o desarrollar proveeduría nacional, y que en eso Japón también ha estado participando en México. Entonces, volviendo a Japón, Japón ahorita tiene dos grandes problemas. Uno, la demanda interna, que ha caído porque han caído los ingresos, y dos, la demanda externa, porque las exportaciones representan 18% del PIB cuando antes representaban 10%. Pero también Japón, mucha de esa producción la está haciendo fuera del país. Por ejemplo, nosotros en México, de cada 3 coches que exportamos, 1 es armado por armadoras japonesas. O sea, las armadoras japonesas participan con 30% de nuestras acciones de coches a Estados Unidos. Entonces, la situación global también está afectando a Japón dependiendo de los países donde está establecido. El reto es mayúsculo. Yo no podría decir en cuánto tiempo la economía japonesa pudiera recuperarse, pero creo que ahorita el objetivo del gobierno con estos paquetes que están aplicándose lentamente, eso hay que reconocerlo, pero están dirigidos básicamente al sector empresarial de Japón. ¿Y eso qué significa? Proteger el empleo que ya existía. Es decir, estas empresas pueden tener 3, 5, 10, 15 años de estar operando y haber adquirido altos niveles de productividad. Ya sabemos que los japoneses, la calidad total y todos sus procesos de gestión de la producción son excelentes. Entonces, todo ese capital humano que tú tienes ya en las empresas, no puedes perderlo. Necesitas mantenerlo, y ese es uno de los objetivos de este programa: permitir que las empresas puedan seguir manteniendo estos empleados con apoyo del gobierno, ¿no? Para no perder esa base productiva en Japón. Entonces, ahí yo veo que está bien orientada la política en términos de apoyar sobre todo a las pymes, ¿no? Ese es el mayor objetivo. Entonces, ¿cuánto le tome a Japón, y considerando los problemas estructurales que trae, pues puede ser un buen tiempo, ¿no? Pero no podría decir cuánto. Doctora, yo les quiero agradecer su generosa contribución al conocimiento acerca de Japón. De verdad, me deja sin palabras. Le agradezco muchísimo su generoso tiempo. Y amigos y amigas, pues por eso quisiera comentarles que, como ya pudieron apreciar ampliamente durante todas nuestras charlas, esta es la razón por la cual la doctora Melba Falk tiene reconocimientos internacionales, como por ejemplo el reconocimiento por la promoción del entendimiento entre Japón y México que le otorgó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Esta es la razón por la cual también ha sido reconocida como investigadora nacional destacada por trayectoria en investigación y docencia de vanguardia y de contribución a los estudios e investigaciones sobre la cuenca del Pacífico. Al respecto, amigos y amigas, quiero decirles también
que la doctora Melba Falk es directora de la revista México y la Cuenca del Pacífico, la más importante en todo México y yo diría que incluso en toda América Latina, en español, en inglés, en la que se estudia de cabo a rabo, valga la redundancia, toda la Cuenca del Pacífico y en donde se hacen o se llevan a cabo los estudios más serios que hay al respecto desde este punto del mundo. Además, otra cosa que da orgullo presumir es que la doctora Melba Falk editó junto con el profesor Leo Guzmán Anaya un libro que se llama Japanese Direct Investment in Mexico Transport Equipment Sector, Macro Impact and Local Responses, que fue publicado por una de las más prestigiosas editoriales del mundo, la editorial Springer, y bueno, sigue trabajando arduamente en la investigación científica desde México, no solamente acerca de la Cuenca del Pacífico, pero particularmente acerca de Japón, como ya lo pudieron atestiguar. Doctora, ¿hay alguna línea de investigación en la que sigan trabajando al respecto? Sí, actualmente con mi mismo coautor del libro que tú mencionaste, el doctor Leo Guzmán, estamos trabajando también con la doctora María Elena Romero de la Universidad de Colima, otro proyecto sobre cooperación japonesa en México y sobre todo enfocados en lo que es el desarrollo de proveeduría por parte de la cooperación japonesa en México y la capacitación de recursos humanos. El acuerdo que México y Japón firmaron en 2004 fue el primer acuerdo que incluyó un capítulo de cooperación. México ya tenía 10 acuerdos firmados, pero todos incluían comercio e inversión, no cooperación. Este fue el primer acuerdo que incluyó cooperación. Entonces, Japón ha estado trabajando en proyectos en el Bajío mexicano, con algunos estados en el norte, para el desarrollo de esa proveeduría local, que yo creo que para México es uno de los retos más importantes para enganchar a nuestras pymes en las cadenas globales de producción. Entonces, pues esperamos pronto tener otro libro publicado al respecto. Y si me permites hacer un comercial. Por favor, por favor. Nosotros tenemos además desde hace 2 años la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies. Esta maestría es impartida completamente en inglés por miembros del Departamento de Estudios del Pacífico. 13 profesores participamos allí y ha sido reconocida ya, incorporada al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Ya vamos a graduar la primera generación con 10 estudiantes. Ahorita tenemos abierta convocatoria para la segunda generación y se prolonga hasta el 28 de junio la recepción de solicitudes. Entonces, ahí en esta maestría tenemos 3 especialidades: Norteamérica, Japón y China. Entonces, a los que están interesados en esas áreas, Global Politics and Pacific Studies, pues bienvenidos y sus aplicaciones nos harían muy felices. Aquí en el cintillo está apareciendo justamente la dirección del nombre completo y del sitio web oficial de esta maestría que nos está comentando la doctora. Y también por aquí les voy a poner, amigos, amigas, el cintillo de información relacionada con la revista Cuenca del México y la Cuenca del Pacífico, que déjenme les digo que además de manera generosa ya la han digitalizado y tienen acceso gratuito en el formato PDF a prácticamente todos los artículos que se han generado a lo largo de estos años. Así es, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y ustedes, amigos, amigas, pues si nuestra conversación fue de su agrado, les agradeceríamos que apoyaran el canal con sus likes, que compartan la transmisión, que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y que además también nos sigan en Instagram para poder difundir también en esa plataforma. Les agradezco también, amigos, amigas, que aquí en la parte de abajo nos dejen sus preguntas, sus comentarios y que recuerden que al pie o en la descripción de este video vamos a dejar la lectura adicional que complemente lo que hemos platicado, porque esa es justamente una de las ventajas o del valor agregado que tiene este canal. Vamos dejando lecturas sugeridas para que ustedes puedan profundizar su conocimiento en la medida que su interés se los permita. Muchísimas gracias. Como siempre les digo, bienvenidos al canal de Tu Profe DRI.